En los comienzos, cuando la tierra aún conservaba el perfume de la creación y la presencia de Dios parecía más cercana, una pregunta se instaló en la memoria humana. ¿De dónde vino la esposa de Caín? Esa pregunta, sencilla en apariencia, abre un umbral que atraviesa genealogías, tradiciones antiguas y la propia vulnerabilidad de la familia primera. A través de ella se entretejen celos, exilio, fidelidad y la decisión divina de sostener un linaje a pesar de la corrupción que creció luego sobre la faz de la tierra. Si te interesa seguir hasta el final, quédate porque exploraremos las tres hipótesis principales que han venido transmitiéndose en la tradición: la unión intrafamiliar entre hermanos y hermanas, la existencia de otros grupos humanos fuera del huerto y las explicaciones que ofrecen obras antiguas no canónicas, como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder los próximos estudios sobre estos pasajes, y si te parece útil, deja un like para que más personas puedan acercarse a esta reflexión. En la historia que la Escritura conserva, la escena se despliega con sencillez y sin embargo con hondura moral. Caín y Abel trajeron sus ofrendas. Abel, pastor, ofreció de las primicias de sus rebaños. Caín, labrador, ofreció del fruto de la tierra. Y aconteció que el Señor tuvo misericordia de Abel y de su ofrenda, mas de Caín y de su ofrenda no tuvo respeto. El texto no detalla palabras largas, pero sugiere un rechazo que penetró la carne del alma humana. Caín sintió herida su hombra. En él se encendió la sombra del orgullo, del resentimiento que no fue reconocido ni corregido. El campo era áspero bajo sus manos. El viento traía olor a tierra arada y a sangre viva de los rebaños. Abel miraba las estrellas al final del día y afianzaba su sencilla fe en el Señor. Entre los dos hermanos hubo primero una tensión que el relato deja respirar. No es solo una disputa por ofrendas, sino una grieta en el corazón humano. La palabra breve de Dios al hombre herido, ¿por qué estás enojado?, suena como una invitación a la vigilancia. ¿No serás guardián de tu hermano? Pero Caín no escuchó. La noche cubrió el campo, y Caín hirió a Abel, su hermano, en el campo. La sangre de Abel clamó a la tierra. Esa imagen, la sangre que clama, se volvería símbolo del pecado que exige respuesta. Cuando Dios interpeló a Caín y la verdad se hizo inevitable, surgió la maldición. La tierra ya no le daría su fuerza, sería errante y vagabundo en la tierra. Y sin embargo, en su juicio hubo también una palabra extraña de protección, una señal que impediría que cualquiera lo matase. Así el Señor puso señal sobre Caín para que no lo matasen. El culpado partió al oriente de Edén y habitó en la tierra de Nod, y edificó una ciudad a la que puso por nombre Enoc, en memoria de su hijo. Allí surgieron oficios, música, metalurgia, casas. La civilización nacía también de la dificultad. En esos días se vislumbró la doble cara de la humanidad, la creatividad que puede edificar y la ruptura que separa. Surge entonces el misterio práctico. En las genealogías se registra que Caín tuvo descendencia y llegó a edificar, pero Génesis no dice de dónde vino la mujer que fue su esposa. Frente a ese silencio han surgido desde antiguo tres caminos interpretativos que la tradición discute. Cada camino busca reconciliar la palabra sagrada con el impulso lógico de la procreación humana que debía seguir después de la expulsión del huerto. Examinaremos cada uno con respeto por la Escritura y con humildad frente a lo que la Escritura no detalla. La primera hipótesis es la más directa y la que muchos comentaristas antiguos y lectores sinceros han sostenido. Caín tomó por esposa a alguna de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Esta opción parte de la premisa simple de aquel tiempo. Adán y Eva fueron los primeros, y sus hijos comenzaron a poblar la tierra entre sí. En un mundo donde la población se hallaba en su origen, las uniones entre hermanos no se entenderían ahora según normas sociales posteriores. Podían ser el medio por el cual la criatura se multiplicara. Esta lectura respeta lo que el texto afirma explícitamente, que Adán y Eva engendraron hijos e hijas, y que la humanidad se multiplicó fuera de Edén. Además, explica sin más complejidad la presencia de pueblos tempranos, como el de Nod y la ciudad de Enoch. Quien piensa así, imagina con cierta ternura y con pesadumbre a las mujeres primeras, sombras junto al hogar, hilando, ayudando a levantar paredes, pariendo y enseñando a los hijos.
La tradición oral que corría entre los pueblos y que luego se condensó en escritos antiguos menciona nombres. Según el libro de los Jubileos, texto no canónico que debe tratarse como tradición interpretativa y no como escritura, a Caín se le dio por esposa a Aguan, hija de Adán y Eva. Esa tradición añade matices humanos, nombra, da rostro, pero no impone certeza. Es importante subrayarlo. Tal referencia es una hipótesis histórico-religiosa que algunas comunidades antiguas usaron para llenar un vacío narrativo. No eleva un nombre a la autoridad de la escritura. La segunda hipótesis plantea otra posibilidad, que existían otros seres humanos fuera del jardín, comunidades que no descienden directamente de la pareja conocida en Génesis de manera explícita, y de las cuales tomó Caín esposa. Esta idea ha tenido defensores porque ofrece una solución que evita matrimonios entre hermanos y permite suponer una población más amplia en regiones alejadas del huerto. Quienes sostienen esta explicación suelen fundamentarse en lecturas literales que consideran compatible la existencia de grupos humanos contemporáneos a los hijos de Adán, cuyo origen no se relata detalladamente en el libro de Génesis. Esta perspectiva abre una imagen del mundo primitivo como plural, con clanes dispersos, caminos y tierras salpicadas de familias que quizá descendían de humanos o de poblaciones que el texto no necesita explicar. Ambas hipótesis, la intrafamiliar y la de otras poblaciones, han sido defendidas con respetabilidad por comentaristas y tradiciones diversas. Pero una tercera vertiente añade una capa de tradición que hoy resulta fascinante y que ha alimentado muchas narraciones, las obras antiguas que hemos llamado extracanónicas, en particular el libro de los Jubileos y el libro de Enoc. En esos textos se encuentran desarrollos narrativos más ricos sobre los primeros tiempos. Se nombran personajes, se describen pactos, se narran caídas de ángeles y la transmisión de saberes prohibidos por seres que persistentemente influyeron en la corrupción humana. En la literatura enoquiana aparece la figura de ángeles caídos, los vigilantes, que toman por esposas a las hijas de los hombres. De esa mezcla nacerían los gigantes, los nefilim. Nuevamente, conviene insistir en la advertencia. Estos libros no son parte del canon reconocido por las escrituras hebreas ni por la tradición cristiana mayoritaria. Sin embargo, reflejan cómo algunas comunidades antiguas trataron de explicar las sombras que el texto bíblico apenas insinúa. Ante esa tradición, algunos han aventurado que la esposa de Caín podría haber sido una mujer cuyos orígenes están relacionados con esas mezclas y corrientes humanas anteriores o correlacionadas, o que los nombres que aparecen en Jubileos, como Awan o incluso otros nombres femeninos que la tradición menciona, aluden a linajes cuyo relato histórico fue elaborado para ofrecer orden a la memoria. Es una hipótesis rica en detalles, pero también debe manejarse con cautela. No todo lo antiguo equivale a verdadero en sentido canónico. Hay que distinguir entre lo que la escritura afirma y lo que la imaginación religiosa posterior intenta enmendar en silencio. Mientras estas discusiones corrían entre los hombres, la narrativa bíblica avanza con la genealogía de la línea fiel. Sed nació para sustituir la esperanza que parecía truncada. Su nombre aparece como señal de confianza en la continuidad. En la casa de Sed surgió Enos, y en sus días la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Allí, en ese sencillo gesto de buscar a Dios, se plantó la semilla de una línea que preservaría una memoria distinta. Hombres y mujeres que a pesar del pecado general volvieron la mirada hacia lo divino. La genealogía que sigue en Génesis, sin detenerse en cada nombre, recuerda a Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado. A Matusalem, cuya larga vida cifra en la memoria humana la paciencia y la espera. A Lamec y a Noé, quien en su generación halló gracia ante los ojos del Señor. Por otro lado, la corrupción creció en la tierra. Génesis relata, con pocas palabras pero con gravedad, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron por esposas a quienes quisieron. De allí nacieron los hombres poderosos de la antigüedad, los nefilim. Si bien el texto permite lecturas variadas sobre la identidad de los hijos de Dios, los textos enoquianos elaboran una narrativa donde ángeles imparados descendieron y enseñaron saberes dañinos, metalurgia de armas, cosmética usada para seducir,
astrología y otras artes que trajeron dominación y violencia. El resultado fue una aceleración de la maldad, más sangre, más codicia, más ruptura de la armonía originaria. Ante ello, el relato bíblico registra que la ira de Dios se encendió y el aliento divino se lamentó por la creación que había formado. La imagen del diluvio recorre la página con una ambivalencia poderosa. Por un lado, juicio eficaz sobre la maldad que se expandía, por otro, misericordia preservadora que abre una nueva posibilidad para la creación. Noé, hombre justo y perfecto en sus generaciones, halló gracia. El Señor le habló, le dio instrucciones para edificar un arca y le ordenó preservar familias y animales. En la voz de la narración se siente la solemnidad de la misión. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos serían el núcleo del reinicio humano. Aquí vuelve a emerger, con fuerza, el papel esencial de las mujeres. Aunque Génesis pocas veces nombra a las esposas, sin ellas no habría consolidación del linaje fiel. Ellas sostuvieron la labor, dieron continuidad y acompañaron la obediencia de sus maridos. Es pertinente detenerse en este punto para valorar teológica y pastoralmente lo que estos silencios narrativos implican. La ausencia de nombres femeninos en pasajes clave no significa ausencia de importancia. La Escritura misma, en su trama mayor, revela que la obediencia y la fe se ejercen en la comunidad. Hombres y mujeres, juntos, participan del llamado divino. Que la esposa de Caín no aparezca en el texto canónico exige humildad interpretativa, mas no disminuye su dignidad ni su papel en la trama de la historia humana. Si se atiende a las tradiciones extrabíblicas, algunos nombres emergen. Si se atiende a la lógica narrativa, la presencia femenina es una necesidad obvia para la continuidad. Ambas observaciones deben reconciliarse en reverencia. No somos dueños del pasado, sino custodios responsables de su enseñanza. Volvamos, por un instante, a Caín en su exilio. En la ciudad que fundó, la vida humana prosiguió. Hubo hijos, nietos, artes y música. Lamec, en la línea de Caín, compuso un breve cántico de autosuficiencia, una réplica del grito de orgullo que había llevado a la ruina. La historia de esas generaciones muestra cómo la libertad humana puede volverse contra sí misma, la técnica se convierte en opresión, la poesía en jactancia, la descendencia en estandarte de poder. La oposición entre la casa de Caín y la línea de Set se perfila no tanto como una lucha de razas o de genética, sino como dos modos de vivir, uno que se enciende en la autocomplacencia, otro que vuelve la mirada hacia Dios. Cuando la corrupción alcanzó un punto tal que toda inclinación de los pensamientos del corazón del hombre era exclusivamente mala continuamente, el juicio divino se presentó. El diluvio no fue una reacción caprichosa, sino una decisión judicial que al mismo tiempo abría un camino de misericordia. Noé obedeció, construyó el arca según las medidas que le fueron dadas, y en la tormenta la gracia se manifestó. Los que entraron en el arca fueron preservados. Al descender las aguas y reposar el arca sobre el monte, la humanidad recibió una segunda oportunidad. En ese nuevo comienzo, la mujer vuelve a mostrarse como pilar esencial. La esposa de Noé, las esposas de sus hijos y, por extensión, todas las mujeres que acompañaron el reinicio del pueblo humano. Sin su colaboración silenciosa, sin sus manos en la crianza, el mandato divino de multiplicaos hubiera quedado sin cumplimiento eficaz. Al reflexionar sobre las tres hipótesis acerca de la esposa de Caín, hermana, otros humanos, tradición de jubileos /Enoc, conviene sostener algunas certezas que nacen del texto mismo y de la teología que de él se deriva. Primera certeza, la humanidad tiene un origen común y una responsabilidad compartida. La Escritura, más allá de vacíos narrativos, afirma la unidad humana. En el Nuevo Testamento se recogerá la enseñanza de que de un solo hombre todos fueron formados, y la idea de que toda persona participa de la condición humana. Segunda certeza, los nombres que aparecen fuera del canon son útiles para comprender cómo pensaron ciertas comunidades antiguas, pero no deben sustituir la autoridad de las Escrituras. Tercera certeza, la soberanía de Dios no está en peligro por nuestras ignorancias. Los pliegues de la historia que la Escritura no despliega por completo no declaran abandono divino, a menudo dejan lugar a la esperanza, a la confianza y al ejercicio de la fe. En lo pastoral, ¿qué enseñanza concreta extraemos de este misterio? Primeramente, la invitación a no sacralizar nuestras propias teorías.
Es tentador llenar los silencios con certezas que confirmen nuestras preferencias, pero la humildad intelectual y espiritual nos exige reconocer los límites del conocimiento humano y abrazar el misterio sin temor. Segundo, la llamada a valorar a las mujeres en la historia salvadora. Aunque el texto conserve pocos nombres femeninos en estos episodios, la narración misma demuestra que sin ellas la continuidad de la vida habría sido imposible. Tercero, la certeza de que Dios hila su propósito, aún entre el pecado humano. La línea de Set, el llamado de Noé, la preservación de un remanente fiel, todo ello revela un plan que no se quiebra por completo ante la maldad. Al acercarse el final de esta reflexión, es oportuno retomar el título que nos convocó. El misterio de la esposa de Caín, lo que la Iglesia no quiere revelar. Que no nos lleve equívocos. No se trata de conspiración ni de ocultamiento deliberado, sino más bien de la prudencia que la tradición ha mostrado para no afirmar con la Escritura lo que la Escritura no dice. La Iglesia ha sido cautelosa, y tal prudencia no es negación sino respeto. Hay, no obstante, lecciones que sí podemos y debemos proclamar. La dignidad de las mujeres, la unidad humana y la soberanía de Dios frente a la historia humana marcada por el pecado y la gracia. Si hoy te quedas con una pregunta viva, no la repudies. Comparte en los comentarios cuál de las tres hipótesis te parece más razonable y por qué. La unión intrafamiliar en los inicios, la existencia de otras poblaciones humanas o las tradiciones antiguas como jubileos que aportan nombres y matices. Tu aporte enriquece la conversación y ayuda a otros a pensar con prudencia y reverencia. Si esta exposición te ha ayudado a comprender mejor el texto, suscríbete para seguir explorando los misterios y las enseñanzas de los primeros libros. Comparte con quien pueda interesarse y deja tu like para que más personas puedan encontrar estos recursos. La historia de Caín y de la esposa que el relato no nombra nos recuerda algo esencial. La narrativa divina, aunque a veces silenciosa, siempre apunta a la restauración. No es la curiosidad por los nombres lo que salva, es la respuesta del corazón ante la llamada del Señor. En medio de interrogantes, mantengamos la confianza en que Dios gobierna la historia y que, aunque no conozcamos todos los rostros del pasado, la gracia actúa para sostener a los fieles. Con esa esperanza caminamos hacia la escena del diluvio y la arca, hacia Noé y su familia, donde el juicio y la misericordia se encuentran y la vida humana recibe, otra vez, un comienzo seguro. Y sin perder de vista aquellos silencios que rodean a la esposa de Caín, volvemos los ojos a la escena que sigue en el relato: la inundación, el arca y la familia de Noé. Allí, como en los albores de la humanidad, vuelven a aparecer mujeres cuyo nombre no falta por ausencia de valor, sino por la economía literaria de la escritura. Noé es presentado, su obediencia es destacada, y la arca misma ocupa la atención narrativa. Sin embargo, junto a él caminan una mujer y las esposas de sus hijos, cuyo papel es decisivo para la preservación de la vida y para la continuidad del pacto que Dios establece después del juicio. La Escritura no nos detalla diálogos extensos ni genealogías de las mujeres del arca. No nos da tampoco escenas privadas donde se muestren sus temores o sus consuelos. Y sin embargo, el texto dice con claridad que fueron 8 los que entraron en el arca: Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Con esa contención narrativa, la Escritura afirma una vez más la unidad del pueblo humano y la implicación de hombres y mujeres en la historia de la salvación. No es una nota marginal, es la constancia de que la voluntad divina preserva familias enteras, no solo individuos aislados. Desde la lectura teológica, cabe subrayar 3 puntos que dialogan con la reflexión anterior sobre Caín. Primero, la justicia de Dios y su misericordia se muestran juntas. El relato del diluvio presenta un juicio severo contra la corrupción universal, pero en el mismo acto rescata a un remanente fiel. Ese remanente no es un varón aislado, incluye a una mujer y a otras mujeres. La redención en la historia opera en estructuras familiares y comunitarias. La salvación se concreta en relaciones humanas. Si Dios llama a Noé, llama también a su compañera. Si ordena preservar la humanidad, lo hace salvando familias que podrán levantar nuevamente la trama social y espiritual del mundo. Segundo, la fidelidad personal se enmarca en responsabilidad común. Noé actúa con obediencia visible,
construye, embarca, participa del rito, pero esa fidelidad tiene consecuencias compartidas. La obediencia de un esposo implica el hogar, la confianza de un padre implica a los hijos y a las nueras. Desde una perspectiva pastoral, esto nos invita a pensar la vida cristiana no como una esfera exclusivamente individual, sino como vocación que compromete relaciones. La fe se transmite, se sostiene y se renueva en familia y comunidad. Tercero, la voz narrativa que omite nombres nos exige humildad interpretativa y atención pastoral. No porque la Escritura no nombre a la mujer de Noé, debe inferirse que ella está ausente o que su papel es menor. La economía literaria bíblica no es indiferencia. Suele concentrar la narrativa en figuras que cumplen funciones teológicas clave, pero eso no borra la dignidad y la actividad de quienes quedan sin nombre propio. Desde la práctica pastoral, reconocer esa ausencia como hueco para la imaginación reverente, no para la especulación temeraria, nos ayuda a proclamar la igualdad de valor entre hombres y mujeres ante Dios y la importancia de su colaboración para la misión de la humanidad. Al llegar a la escena del arca, conviene detenernos en algunos detalles teológicos que el texto sí revela: la llamada a salir de lo corrupto, la obediencia que salva, el comienzo de una historia renovada y la alianza que Dios establece con toda forma de vida. Tras el diluvio, Dios promete no volver a destruir la tierra por agua y coloca la señal del arco en las nubes. Ese gesto divino no es solo un tratamiento cosmológico, es el sello de una promesa hecha a criaturas que viven juntas en comunidades. La alianza no se limita a un linaje masculino, es con toda carne. Así, la imagen del arco inscrito en el cielo recuerda que la misericordia de Dios alcanza a hombres y mujeres, a padres e hijas, a esposos y esposas, a pueblos enteros. ¿Qué lecciones prácticas extraemos entonces de este pasaje y de la reflexión sobre las mujeres no nombradas? Propongo 4 aplicaciones, sencillas y concretas. 1. Valorar la presencia oculta. En la vida eclesial y familiar hay labores que no atraen la atención pública, pero sostienen la perenidad de la comunidad. Cuidado diario, enseñanza silenciosa, resistencia humilde frente al desaliento. Reconocer y agradecer esos oficios es un deber pastoral. No reduzcamos la historia de la salvación a las gestas públicas solamente, aprendamos a ver y honrar lo que sostiene la existencia. 2. Ejercer la responsabilidad compartida. La fe que salva pide obediencia visible y decisiones que afecten al conjunto. En tiempos de crisis, la llamada no es a la soledad heroica, sino a la colaboración. Si hoy Dios mostrara una advertencia para su pueblo, la respuesta madura sería colectiva. Familias, comunidades, iglesias que se coordinan en carne y verdad. 3. Mantener humildad ante los huecos textuales. Las preguntas legítimas, ¿quién fue? ¿Qué pensaba? ¿Cómo soportó la espera? Deben formularse y discutirse con prudencia. Evitemos construir certezas dogmáticas sobre lagunas históricas. La fe se edifica en la tensión entre la curiosidad honesta y la reverencia a lo que la Escritura dice y no dice. 4. Atender a la creación como responsabilidad del pacto. Después del diluvio, Dios encomienda al hombre y a la mujer la gobernación y el cuidado de la tierra. El don de la creación viene acompañado de una tarea moral: custodiar la vida en todas sus formas. Hoy esa tarea exige responsabilidad ecológica, solidaridad y la promoción de políticas de vida, no desde modelos modernos que la Escritura ignora, sino desde el principio bíblico de mayordomía. Antes de concluir, volvamos al motivo que abrió esta serie, no para saciar mera curiosidad, sino para enseñar humildad teológica. El misterio de la esposa de Caín y la discreción sobre la mujer de Noé no son cabos sueltos destinados a conspiraciones, sino llamadas a leer la Escritura con prudencia y a honrar en la práctica a quienes sostienen la vida sin buscar la fama. Si sometemos nuestras teorías a la Escritura y al amor, podremos construir comunidades más sabias y compasivas. Si este recorrido te ha invitado a pensar con más reverencia los nombres que la tradición no menciona, te animo a compartir tu impresión. ¿Qué te sugiere la ausencia de nombres en estas narrativas? ¿Cómo puedes, en tu familia o comunidad, honrar a quienes trabajan en silencio? Deja tu comentario y comparte esta reflexión con quienes busquen profundizar en las raíces de nuestra fe. Si quieres recibir más estudios como este, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like y comparte. Así podremos seguir explorando juntos los misterios y las lecciones que la Escritura, aún en sus silencios, nos regala para vivir con fe y con humildad. Quisiera cerrar este tramo ofreciendo medidas concretas para que la reflexión no se quede en el plano teórico,
sino que transforme la vida de nuestras comunidades. Propongo 4 pasos prácticos fáciles de adaptar a iglesias, grupos pequeños y familias. 1. Instituir ritos de recuerdo y gratitud. Reserve un momento en la liturgia o en reuniones comunitarias para nombrar, aunque sea brevemente, a quienes sirven en silencio: cuidadoras, maestras en el hogar, mujeres que sostienen la fe cotidiana. Un gesto sencillo como un reconocimiento público anual o una oración de acción de gracias por las manos que sostienen nuestros días crea memoria y dignifica el trabajo invisible. 2. Revisar programas de enseñanza en lectura bíblica. Incluir en catequesis y estudios monográficos episodios que enfaticen la presencia femenina no heroica, pero imprescindible. Al trabajar textos, fomente preguntas que abran la imaginación reverente. ¿Qué pudo haber sentido esa mujer? ¿Cómo su rol sostiene la alabanza y la adoración? ¿Fidelidad del pueblo? Enseñar a leer las lagunas con humildad es formar lectores teológicos responsables. 3. Practicar la hospitalidad y la escucha. Abra espacios regulares donde las personas puedan contar historias no grabadas en los altos actos, relatos de cuidado, de perseverancia, de fe diaria. La iglesia que aprende a escuchar multiplica la posibilidad de nombrar y acompañar. Formación en escucha pastoral y grupos de apoyo familiar son formas prácticas de ejercer esto. 4. Traducir responsabilidad ecológica y social en acciones conjuntas. Recordando el mandato de mayordomía, promueva iniciativas integradas, cuidado del entorno local, programas de apoyo a familias vulnerables, políticas comunitarias que favorezcan la corresponsabilidad de tareas domésticas y de cuidado. La alianza con toda carne que se proclamó tras el diluvio exige una ética de vida compartida. Para terminar, dejo 3 preguntas para su meditación o para usar en su grupo. ¿A quiénes de su comunidad nunca hemos nombrado en voz alta? ¿Qué gesto concreto puede usted hacer esta semana para mostrar gratitud? ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones para que vean y honren lo invisible? Gracias por acompañar este recorrido. Si esta reflexión le ha sido útil, comparta sus impresiones y testimonios. Su voz ayuda a que los silencios de la historia encuentren oído y justicia. Oremos. Señor, que nos das el don de la palabra y el don del silencio, danos ojos para ver lo que pasa en las sombras y corazón para honrarlo. Que aprendamos a nombrar con gratitud a quienes sostienen la vida y a convertir en justicia nuestro reconocimiento. Ayúdanos a leer las lagunas de la Escritura con humildad y a traducir esa humildad en gestos concretos de cuidado. Fortalece a las familias anónimas, a las manos que no son recordadas en los grandes relatos, y haz que tu comunidad sea lugar donde nadie sirva en soledad. Amén. Antes de despedirnos, unas recomendaciones prácticas que pueden servir para llevar lo tratado a la vida cotidiana. Reserve un momento en su próxima reunión comunitaria para compartir historias de servicio cotidiano, no para alardear, sino para agradecer y acoger. Promueva en su hogar la práctica semanal de preguntar a cada miembro, ¿a quién debemos agradecer hoy? Y escribir nombres en una libreta de gratitud familiar. En sus estudios bíblicos, incluya lecturas cruzadas, compare los relatos de Génesis con textos posteriores que visibilizan el cuidado, por ejemplo, pasajes sobre hospitalidad, viudas y huérfanos, para formar una mirada integrada sobre la responsabilidad y la misericordia. Si desea seguir profundizando, vuelva a leer Génesis con estas preguntas en mano. Busque en su comunidad a quienes no han sido nombrados y ofrézcales un gesto sencillo de reconocimiento. Comparta estas reflexiones con su grupo de estudio y use las preguntas que propusimos como guía. Agradezco su atención y su deseo de aprender con reverencia. Si este estudio le ha sido útil, puede suscribirse al canal para recibir más materiales, activar las notificaciones y dejar su comentario con testimonios o preguntas. Sus historias ayudan a que los silencios de la historia encuentren eco y justicia en nuestro tiempo. Que la paz que supera todo entendimiento guarde sus corazones y sus hogares mientras ponen en práctica la mayordomía y la gratitud. Con esperanza, sigamos leyendo, nombrando y sirviendo.